promesas en su vida. Gloria al Señor. Vamos entonces a entrar en la prédica de hoy y le hemos llamado La Mujer Jorobada. ¿Cómo se llama la prédica? La Mujer Jorobada. La Mujer Jorobada. Y a lo mejor usted diría, y bueno, ¿de dónde salió ese título? Bueno, en la Biblia existe un caso, una hermosa historia de una mujer jorobada. Por muchos años estuvo jorobada. ¡Wow! Bendito sea Dios. Y está basada en el libro de Lucas, capítulo 13, versículos del 10 al 17. Y hoy los voy a acompañar yo leyendo en el screen, porque me es necesario hacerlo hoy de esa manera. Lucas, capítulo 13, versículos 10 al 17. ¿Cuántos van a leer conmigo? Amén. ¿Cómo se llama la prédica? La Mujer Jorobada. Y a lo mejor usted va a descubrir hoy que usted está jorobado y que usted tiene tremenda jiba espiritual en su corazón y que es necesario que usted la entregue al Señor para que sea una persona libre y le pueda servir como Él quiere que usted le sirva. Bendito sea Dios. Vamos a leer entonces en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñaba Jesús. Iglesia, ¿dónde están? 1, 2 y 3. Enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo. Y había allí una mujer que desde hace 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente: 6 días hay en que se debe de trabajar. En estos pues, venid y sed sanados, y no en día de reposo. Su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? Al decir estas cosas, se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas ¿por quién? Hechas por él. El pueblo se gloriaba, se regocijaba por todas las buenas cosas hechas por él. Y le damos gracias a Dios porque Jesús vino a hacer buenas cosas. Y dentro de las buenas cosas que vino a hacer, vino a mostrar 2 palabras claves: amor y misericordia. Y tal vez por esto que le faltaba a los líderes de ese tiempo, los fariseos o los maestros de la ley, se tuvieron que haber avergonzado porque les faltaba amor y misericordia. Es lícito entonces sanar a una persona en el día de reposo porque por encima de la ley está el amor y la misericordia. Y creo que ese esquema se rompió en Jesús, porque si alguien mostraba amor y misericordia, era Jesús. Jesús miraba a una persona enferma y era sanada. Jesús veía la población necesitada y era provista por milagros hechos de las manos de Jesús. Encontramos pues en Jesús un hombre que promovía el amor y la misericordia. ¿Qué promovía? El amor. Y si algo tenemos que promover nosotros, si usted se ha encontrado con Dios, si usted se ha encontrado con Cristo, es el amor y la misericordia. La Biblia dice: y en esto conocerá el mundo que ustedes son mis discípulos, cuando se amen los unos a los otros. La Biblia nos dice que la ley fue encerrada en 2 grandes mandamientos: amarás a Dios por encima de todas las cosas y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero a los líderes de esa época les faltaba amor, les faltaba misericordia. Y es muy importante que en esta mañana nos examinemos y miremos si nos falta amor y misericordia.
Si usted es de esas personas gruñonas, si es de esas personas que prenden como un fosforito, si es de esas personas que se queja, que critica, que murmura, seguramente como a estos líderes de ese tiempo les está faltando amor y misericordia. Y para poder entender bien entonces esta parte, vamos al primer punto de la prédica. No podemos evitar nuestras obligaciones en el amar o en el amor. No podemos evitar nuestras obligaciones en el amor. Los fariseos ocultaban tras su juego de leyes las obligaciones del amor. El amor nos enseña que la necesidad de las personas es más importante que las leyes. Y vamos a verlo en los versículos 12 y 13. El amor nos enseña que las necesidades de las personas son más importantes que las leyes. ¿Cómo se siente usted cuando le sirve a una persona? Usted se siente feliz. ¿Sabe por qué? Porque eso lo creó Dios. Lo hizo a usted generoso, bondadoso. Pero el pecado a usted lo ha hecho escaso, lo ha hecho limitado, lo ha hecho que usted no piense sino en usted de una forma egoísta o en los suyos. Pero la Biblia nos dice que es más bienaventurado dar que recibir. Y cuando se da, se es feliz. Nunca una persona que da se vuelve infeliz. Al contrario, es una persona llena de felicidad porque está cumpliendo con los mandamientos del Señor. ¿Qué le podrá faltar a alguien que da? Nada. Le voy a recordar esa frase. ¿Qué le podrá faltar a alguien que da? Nada. La Biblia dice, el que al pobre da, a Dios presta. Cuando usted se desvía y bendice a otro, cuando usted le corta a su mercado de la casa y bendice a otro, Dios está diciendo, este tiene amor y misericordia. Así que, familia, confiemos en el Señor. La Biblia nos dice que el amor por los demás está por encima de cualquier ley. La Biblia nos enseña, pues, que el amar es un mandamiento, y aquí lo hemos enseñado. El amar no es una emoción. El amar no tiene que ver con nuestros sentimientos. Según la Biblia, el amar es un mandamiento. Y cuando amamos como Dios nos pide que amemos a los demás, estamos cumpliendo toda la ley. Los fariseos no podían amar. ¿Saben por qué no podían amar? Porque estaban buscando lo suyo propio. Cuando usted busca lo suyo propio, la Biblia dice que usted es un ser egoísta. Cuando usted busca lo suyo propio, la Biblia dice que usted es un egoísta. El amor no busca lo suyo propio. La Nueva Versión Internacional, traduciendo o explicando mejor este versículo, dice, el amor no es egoísta. El egoísmo siempre se interpreta en base de cómo se afecta a la persona. Escúchalo bien. Cuando una persona es egoísta, siempre se mantiene afectada por los demás, porque siente que pierde una parte de sí, que le han quitado algo que le pertenece. Hay ciertas palabras que con frecuencia se escuchan de la gente egoísta, y más que todo son tres: yo, mí y mío. Voy a limpiar. Mi mamá siempre me dice, le traen servilleta y no se limpia. Bendito sea Dios. Escúchelo bien, existen tres palabras que caracterizan a una persona egoísta que buscan lo suyo propio. La palabra yo, la palabra mí y la palabra mío. Pero también se escucha gente egoísta en la iglesia. ¿Ha escuchado usted personas que dicen, ¿por qué no me dejan predicar? Si yo creo que yo predico mejor que fulano de tal. ¿Ha escuchado de pronto usted en la iglesia personas que dicen, ¿y por qué no me dejan ser ministro de alabanza? Si lo puedo ser mejor que la persona. Cuando las personas están señalando ese yo, no son personas que aman, sino que están buscando lo suyo propio. ¿Es usted de las personas que buscan lo suyo propio?
Las características del egoísta tienen que ver con eso, con yo, con mí y con mío. Todo me pertenece y no puedo permitir que nada me lo quiten. Pero es tan extraño que si olvidan de hacer el bien, nunca dicen de una manera correcta, bueno, tengo que sacar algún dinero para bendecir a un hermano. Se está recogiendo la canasta de amor los fines de mes y necesito dar algo. Nunca está en los momentos de humildad que necesita la iglesia en cuestión de dar. Siempre está buscando el yo, el mí y lo mío. Familia, la Biblia nos está enseñando que los líderes de esa época eran líderes egoístas. O sea, este tipo de obra humilde no es la que le interesa a los egoístas. ¿Sabía usted que cuando una persona piensa mucho en sí misma, se deprime constantemente? Y eso me llamó la atención. La persona que vive pensando en sí misma todo el tiempo se deprime de una forma constante. Entonces, ¿cuál es la solución para no deprimirse? Pensar en los demás y hacerle el bien a los demás. Llevar las cargas de los demás. Es interesante ver que en la Biblia hay personajes como Elías que se deprimieron. Elías decía, quisiera yo morirme, yo. No sé por qué Dios no ha pensado en mí, en mí. Era un hombre que al pensar tanto en él, lo visitaba la depresión. Si usted es una persona que tiende a deprimirse, tal vez debía de investigar si es que es egoísta y ese egoísmo lo está llevando a pensar tanto en usted y a olvidarse de los demás que lo está consumiendo la depresión. Familia, hay una bendición en dar, hay una bendición en ser misericordioso, hay una bendición en amar, porque eso produce libertad en nuestro corazón. No nos apegamos a lo material, sino que nos apegamos a lo espiritual, a lo eterno, a lo que es por siempre y para siempre. Bendito sea Dios. La solución del egoísta entonces es dejar de buscar lo suyo propio. Enfoquémonos entonces en el servicio a los demás. Preocupémonos por los demás. Existen en la iglesia y en toda iglesia, no solamente en esta iglesia, existen dos categorías de personas: las que se preocupan por los otros, las que se preocupan por servir y las que se preocupan por no servir. Los que se preocupan siempre en sí mismo, nunca se le olvide eso. En una iglesia o en todas las iglesias existen dos categorías de personas. La primera, la que piensa en servir y piensa en los demás, y la segunda, la que piensa en sí mismos. Los primeros son dadores, escúchelo bien, y los segundos son recibidores. Escúchelo bien, los primeros son dadores, les gusta dar, les gusta servir, les gusta estar allí por sus hermanos. Cuando se dice que el amor no busca lo suyo propio, está diciendo que el amor es un dador. Escúchelo bien, cuando la Biblia dice que el amor no busca lo suyo propio, está diciendo el amor es un dador. Bienaventurados los que dan, dice la Biblia. Bienaventurados los que piensan en dar. Bienaventurados los que ofrecen, los que están pendientes de sus hermanos. Hermanos, si algo tenemos que hacer nosotros es seguir el ejemplo de Jesucristo. Cristo fue el mejor servidor del mundo. La Biblia nos dice que Él está por encima de todo criterio de servir. Él lo dio todo por nosotros porque nos amó. El amor nos lleva y la misericordia nos lleva entonces a aceptar a nuestro hermano, a estar pendiente de nuestro hermano, y nos enseña, familia, a dar sin reservas y sin condiciones. Cuando usted se niega a sí mismo, está diciéndole a Dios que se muestre hacia el mundo, que se muestre a los demás. Pero también vamos a mirar un segundo punto en esta mañana que tiene que ver con esta mujer. Una mujer que estaba ¿en qué condición? ¿Cómo estaba? Encorvada y jorobada. ¿Cuántos años tenía de estar encorvada? 18 años.
¿Esto no le parece demasiado? Es duro. Yo no sé si usted ha visto una persona con problemas en su espalda. Aquí en Estados Unidos se ve eso. Se ve mucho. Y déjeme decirle que como padre usted debiera estar físicamente pendiente de cómo su hijo se sienta, con una postura firme. Porque no hay nada más triste. Yo no sé si ustedes han visto en el downtown, aquí en Charlotte, y han pasado. Hay un señor que pasa con un costal y está prácticamente en un ángulo de 45 grados. La mirada de esa persona siempre es hacia el suelo. No puede mirar hacia el cielo. Y si pudiéramos buscarle términos espirituales a esto, hay personas que están encorvadas por el pecado y están tan seducidos y tan metidos en el pecado que no tienen la capacidad de mirar al cielo, sino que miran al suelo. Cada vez se revuelcan más en el pecado. Cada vez están más destruidos por el pecado. Pero la Biblia nos dice que esta mujer conoció a alguien que endereza los caminos de la vida, que endereza los caminos del hombre, que no bastó sino una mirada de Jesús para decirle: mujer, mujer, ven acá. Y me gusta mucho esto, porque ella hubiera podido decir: no voy, no quiero. Tal vez me va a hablar de religión, tal vez me va a hablar de un punto de vista filosófico, pero ella atendió la voz de Dios. Cada que una persona escucha la voz de Dios, esa persona endereza sus caminos. Endereza sus caminos. Versículo 11, por favor, de ese segundo punto. Su mirada no le permitía mirar al cielo. Léalo conmigo. 1, 2 y 3. Y había allí una mujer que desde hace 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía ¿qué? Enderezar. Vivir encorvado es una postura que ilustra muy bien lo que es vivir sin la presencia de Dios. La postura del cuerpo impide ver el cielo, pero una postura de pecado impide ver a Dios. La sabiduría más plena, y esto me gustó, consiste en ver las cosas como las ve Dios. Una persona jorobada por el pecado nunca ve las cosas como las ve Dios. Por eso la gente del mundo no es compatible con nosotros. Porque la gente del mundo no ve las cosas como nosotros las vemos. La gente del mundo se desorienta, se desorganiza, se deprime. Pero los hijos de Dios promulgan paz, promulgan gozo, promulgan salvación. ¿Por qué? Porque han puesto su mirada al que está en el cielo, al que está en el trono. Un día Dios nos quitó la joroba de nuestra vida. Por eso nos gustó tanto la canción, o nos ministró tanto la canción que decía: eternamente digno, porque ha quitado ¿qué? Multitud de pecados. Cuando yo cantaba esa canción, no era el diablo que me recordaba de a dónde me sacó, era Dios que me recordaba que me quitó multitud de pecados, sucio, perdido, podrido en el pecado. Pero llegó un día en que me llamó y me dijo: Oscar. Y yo atendí su voz y corrí ante él y me quitó esa joroba de pecado y enderezó mi vida. Familia, su vida en este momento puede decir lo mismo. Hay personas que rechazan a Dios y hay personas que la rechazan incluso por problemas físicos. Venga, le hago una pregunta. ¿Qué parte de su cuerpo usted quisiera cambiar? ¿Qué parte de su cuerpo a usted le gustaría hacer operarse? ¿Qué parte quisiera cambiar? Porque déjeme decirle, hay cosas que usted ya no puede cambiar. Y que si usted le permite a Dios entrar en su vida, lo que usted consideraba como pérdida en su cuerpo, lo va a mirar con gracia de Dios. Va a ser la parte más útil. ¿A quién quiere agradar? Porque si usted busca agradar al hombre, usted va a buscar la forma de modificar su cuerpo. Pero si usted busca agradar a Dios y le entrega sus debilidades a Dios, Dios promete que se glorificará en sus debilidades. Ese es Dios.
Por eso vivimos como si Dios no existiera, porque pensamos en nosotros de una manera egoísta. Pero cuando nosotros miramos al cielo, yo esta mañana me hacía una pregunta: ¿cómo se comportarían los hombres si todos los días pensaran que Dios los está mirando desde el cielo? ¿Cómo nos comportaríamos todos? Derechitos. ¿Usted no se acuerda cuando andaba con su novia, con su esposa? Usted no miraba para ningún lado. Usted estaba tan enamorado y tan tragado ella de usted, que usted decía: no quiero que vaya a pensar que estoy mirando otra mujer o estoy mirando otro hombre. ¿Sabe por qué? Porque usted había dedicado sus sentimientos a esa persona. Pero una vez que usted conoce a Dios, hay un amor más grande que el terrenal, y ese es el amor hacia Dios, porque Cristo ha nacido en nuestra vida, y al nacer en nuestra vida le entregamos lo mejor a Dios. Cuidamos nuestros ojos, cuidamos nuestro ser. ¿Qué te avergüenza de tu cuerpo? Porque esta mujer tenía 18 años mirando su cuerpo, tal vez deprimida, tal vez agobiada. Pero déjeme decirle, familia, que si algo no había podido, me llama la atención que tenía 18 años yendo a la sinagoga. ¿Sabe dónde estaba buscando la solución? En la parte religiosa. En la parte religiosa. Y así no está la humanidad. Busca soluciones en la parte religiosa. Pero la religiosidad no salva a nadie. Hay un corito con el que yo nací que dice: ninguna religión puede cambiar tu fe. La sangre de Jesús solo lo puede hacer. Solo Cristo cambia vidas. Solo la sangre de Cristo perdona pecados. Solamente la sangre del Cordero de Dios limpia nuestros pecados. Esta mujer tenía 18 años buscando ser libre de un azote, pero la religiosidad no cambia a nadie. Solo Cristo puede cambiar y sanar a la persona. Esta mujer hubiera podido rechazar a Jesús, pero no lo hizo. ¿Cada cuánto rechazamos a Jesús? Bueno, cada que somos egoístas y pensamos en nosotros mismos. Cada que sencillamente hacemos de nuestra vida un propio Dios, o cada que la vida nos quiere mostrar otros dioses. Pero déjeme decirle, familia, solamente Dios sacia el corazón de las personas. ¿Dónde lo demostramos? Lo demostramos en esta escritura, donde dice la Biblia que cuando Jesús se acercó, o ella se acercó y le puso las manos, dice que se enderezó. Se enderezó. Ay, gloria a Dios. Usted me dirá: pastor, ¿usted ha visto ese milagro hoy en día físicamente? Yo no lo he visto, pero sí he visto homosexuales enderezar su vida en el nombre del Señor. He visto prostitutas enderezar su vida en el nombre de Jesús. Y lo he visto a usted cuando entró aquí como jorobado, y hoy lo veo sirviéndole a Dios. Sirviéndole al Señor. ¿Qué pasa con el hombre que rechaza a Dios? Cuando el hombre rechaza a Dios, está rechazando la fuente de toda sabiduría. ¿Qué pasa cuando el hombre rechaza a Dios? Inventa sus propios dioses. Empiezan a ver, escúchelo bien, empiezan a hacer cosas que van en contra de la voluntad de Dios. Pablo llegó a Grecia, y algo que pasaba en Grecia era que había un homosexualismo desbordado. ¿Por qué la gente practica el homosexualismo? Porque no conoce a Dios. ¿Por qué la persona adultera y fornica? Porque no conoce a Dios. Porque no tiene a Dios. Porque no ha mirado hacia el cielo, donde está Dios viendo todo lo que nosotros hacemos. Venga, le pregunto, ¿usted qué puede ocultar de la vida de Dios? ¿Qué puede ocultar de la presencia de Dios? Nada. Y ese concepto nos debe de llevar a tener temor en el Señor, porque Él está en todo lugar. Hay veces pensamos que Dios va a excusar nuestra debilidad
Señor, yo sé que estoy aquí, pero no me aguanto estas ganas de pecar. No va a excusar tu debilidad. Al contrario, tú vas a tener consecuencias por tu debilidad. Mirar al Señor implica fortalecer nuestras vidas. Algunos afirman conocer a Dios, pero no lo conocen porque no practican sus mandamientos. Hay gente que se ha acercado y ha dicho: pastor, no puedo con la vida cristiana. Yo ya conocí a Dios, yo voy, yo adoro, yo canto, yo danzo, pero nada pasa en mi vida. ¿Sabe por qué no pasa nada en su vida? Porque se le ha olvidado practicar la sabiduría de Dios. A mí me llama la atención cómo los chinos hacen las cosas. Las máquinas que vienen, usted las abre y usted encuentra un manual que dice: ármese de la manera correcta para que esta máquina funcione de la manera correcta. ¿Quién lo dice? El creador de esa máquina. Y si lo dice el creador, tiene toda la razón. ¿Quién te creó a ti? ¿Y quién me creó a mí? Me creó Dios. Y tu vida vino con un manual. Vino con este manual. ¿Y qué dice este manual? Ármese de la manera correcta. Pero ¿qué hace el hombre? Inventa su propio manual y empieza a armarse él mismo o que otro lo arme. Viene el dolor, viene la angustia, viene la joroba espiritual y decimos: ¿dónde está Dios? No, tú no armaste tu vida como dice este manual. Y si me hubieras entregado tu vida, yo te hubiera armado de la manera correcta. Si hay alguien que es culpable de tu fracaso, ese eres tú y soy yo. Nadie más. Hay quien vive echándole la culpa a los demás. Es que mi hijo, es que mi esposo, es que mi ex, es que mi compañía. No, eres tú. Cuando colocas a Dios en primer lugar y lo miras como hizo esta mujer. Me encanta porque miró a Jesús, el dador de la vida. Es que esto es por fe. Esto es por fe y no por vista. A ustedes les pasó, no les pasó un día. Desesperados y perdidos en delitos y pecados, ¿qué hicieron? Miraron a Jesús. Y cuando lo miraron, Él cambió su vida. Cambió sus corazones. Los cambió para siempre. El resultado de no mirar a Dios lo tenemos en la inseguridad que vivimos, en los divorcios que hay, en la prostitución, en el homosexualismo que hoy se ha levantado como nunca en la humanidad. Es el resultado de no mirar a Dios. El hombre encorvado, el hombre sometido a el pecado. La humanidad entonces tiene una joroba espiritual. Versículo 12, por favor, hijo. Dice, versículo 12. ¿Ya está? Cuando Jesús, ¿qué hizo? Cuando Jesús, ¿qué? Era un cazador de favores. Era de esos que va manejando por el highway. Y usted sabe que usted no puede parar a 70, hermano. Y usted ve que hay una persona, una mujer que se le pinchó una llanta. Y ese es Jesús dentro de usted. No, yo me devuelvo. Pero es que a 3 millas es el regreso. No, yo me devuelvo porque aquí adentro está Cristo en mi corazón. ¿Cuántas personas no lo hemos ganado para Cristo de esa manera, familia? ¿Cierto que sí? Dice que Jesús la vio. ¿Cuántas personas vistes esta semana con necesidad y no le hiciste un favor? ¿Cuántas personas estuvieron cerca de ti y las pasaste por alto? No, que trabaje, yo como trabajo de duro. Oiga, si yo me levanto a las 5 de la mañana a trabajar y está pidiendo. ¿Cómo, familia? ¿Jesús nos mandó a mirar eso o nos mandó a amar a los demás? Nos mandó a amar a los demás. Que no sea que desde el cielo te estén poniendo la oportunidad de bendecir el nombre del Señor con la necesidad de alguien y tú seas tan duro de corazón que no lo estés haciendo. ¿Sabe que la iglesia es rara?
La iglesia espera más de su liderazgo que de ellos mismos. No me llamaron, se olvidaron de mí, sabiendo que yo estaba enferma, esa nevera vacía, esa nevera pelada. Y parece ser que la murmuración está a la orden del día. ¿Sabe por qué? Porque a esa persona no la ha llenado Dios. Cuando Dios llena a una persona, esa persona nunca espera nada de los demás, espera siempre de Dios. De Dios, de Dios. Jesús la llamó. ¿Cuántas veces te ha llamado Jesús? ¿Cuántas veces te ha llamado Jesús? Yo recuerdo un caso, yo llegando a Nueva York. Le voy a decir cómo llegué yo a Nueva York. Fracasado, debiéndole hasta las ánimas del purgatorio. Fracasado, entendiendo que Dios me estaba procesando. ¿Sabe cuál era mi oración? Señor, esta vida, pártela en 1000 pedazos, pero vuélveme a armar, que yo estoy desarmado. Y yo llegué a Nueva York y me conseguí un trabajo limpiando escuelas, duro. Y allí me encontré un dominicano. Y yo me acuerdo muy bien que un día vi que nos mandaron a almorzar y él no había llevado nada para el lunch. Y yo llevaba un par de sándwiches porque yo he sido de buen apetito. Entonces yo digo, no, me va a tocar sacrificar este sándwich, se lo llevé, se lo entregué, me senté y empecé a conversar. Y la oportunidad de haberle dado un sándwich se convirtió en la oportunidad de decirle, Cristo es el pan de vida eterna. Y empecé a hablarle del Señor, del Señor. Entonces todos los momentos de los almuerzos se hacía conmigo, pero no porque ya llevaba sándwich y demás, yo dejé llevar el otro. Empezó el hombre a conversar conmigo y un día desapareció de mi vida. Pasaron 5 años y estaba yo danzando en el río del Señor de la iglesia que yo vengo y me da por abrir este ojito cuando veo un man que entra con una Biblia grandota. Era ese dominicano que entraba y cuando yo espero que termine el culto, claro que sí. Por eso usted no haga sino sembrar. El resto lo hace Dios. Entró con una Biblia de este tamaño que yo dije, este man se convirtió de pies a cabeza. Cuando entró, lo alcancé, terminó el servicio, hablé con él y le dije, hola brother, ¿cómo estás? Y se agarró a llorar, Oscar, ¿cómo estás? Hermano, si tú supieras lo que me pasó en 5 años. Hace 8 días salí de una cárcel federal. La última vez que me hablaste de Jesús, a la semana siguiente caí preso porque estaba haciendo cosas incorrectas. No había entendido que Jesús me estaba llamando. En 5 años perdí mi economía, mi trabajo, mi esposa y mis hijos. ¿Qué es lo que pasa cuando una persona no mira al cielo? Lo pierde todo. Y le voy a decir algo más delicado. Cuando el cristiano deja de ver al cielo, otro va a tener la esposa que era para él. Otro va a tener la compañía que era para él. Otro va a tener las bendiciones que era para él. Porque Dios demanda de nosotros fidelidad. Dios no quiere negociar las bendiciones, pero usted y yo vivimos negociando las bendiciones de Dios. Como el plato de lentejas. Ay, antes por gracia y por favor no hemos sido consumidos por su amor y su misericordia. Familia, ¿hacia dónde estamos nosotros mirando? La estrategia de Satanás, porque esta mujer tenía una enfermedad, ¿quién se la había puesto? El diablo. Y entonces se levantaron los escribas y los fariseos de su tiempo y le dijeron, no es lícito sanar a nadie en el día de reposo. Hágame el favor, los enfermos el sábado no se aparezcan por aquí. Oiga, qué tan descarados. Esa era la orden. En el día de reposo, nananay, está prohibido porque ser sano implica que eso pertenece a la rama de la medicina, a la profesión de la medicina y no se puede trabajar. Pero como alguien estaba allí y era más grande que la ley y era más grande que el día de reposo, era Jesucristo. Y Jesús sana a esta mujer. ¿Cuánto tiempo necesita una persona para ser sanada?
en el mundo, en un centro de rehabilitación. Leí ayer un papel porque alguien necesitaba un papelito de un centro de rehabilitación y decía: ciclo de recuperación mínimo 9 meses dentro del lugar. ¿Qué tal? Esta mujer escuchó el llamado de Jesús y en un abrir y cerrar de ojos fue liberada y fue sanada. Usted no necesita ir a un centro de rehabilitación. Usted necesita creerle al Señor. Hay una canción por ahí que de pronto pudiéramos aplicársela a esta mujer. Yo no sé quién la cantó, de pronto alguien, algún hermano que esté luchando con la carne me dice el nombre. Árbol que nace torcido. ¿Quién es el que cantaba eso? Jamás su tronco endereza. ¿Era Willy Colón que cantaba eso? No sé, creo que sí. Y en la canción decía: árbol que nace torcido, jamás su tronco endereza. ¿Qué tal que Jesús hubiera tenido esa filosofía con esa mujer? No, esta está torcida, se quedó de malas. Pero Jesús no tenía esa filosofía. Jesús sabía que esa mujer necesitaba nacer de nuevo para que su tronco espiritual fuera enderezado. Satanás salió huyendo porque él dijo: ustedes me están diciendo a mí que esta mujer no podía ser liberada en el día de reposo y ustedes van y cogen los burritos y les llevan agua en el día de reposo. Ustedes son unos hipócritas. Son unos hipócritas. Y dice la Biblia que sintiéndose avergonzados por las palabras de Jesús. Árbol que nazca torcido, Cristo lo endereza. Si es que esa filosofía existe. Sí, nacemos con una naturaleza pecaminosa, inclinados al pecado. Pero si usted le quiere botar mente a que la gente nació así, póngase en las manos de Cristo y Cristo endereza los caminos. Si usted es una persona que sabe que no nació así, pero está torcido, colóquele sus caminos al Señor y el Señor enderezará sus caminos. ¿Usted está aquí? Dice la Biblia en el versículo 13 que Jesús hizo el milagro y ella glorificaba a Dios. Si no miras al cielo, nunca podrás glorificar a Dios. Si no miras al cielo, nunca podrás glorificar a Dios. Póngase de pie, mi hermano querido.